Hoy quiero compartir uno de nuestros valores, gracia audaz. La gracia, según el diccionario, es la capacidad divina para atraernos, guardarnos y fortalecernos. Audaz es aquel que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Gracia audaz, tú y yo lo podemos definir como la capacidad divina que nos permite emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Es uno de nuestros valores, la gracia audaz, es algo que como cultura, como iglesia lo tenemos. Acompáñame a leer Marcos 12 del 1 al 12 para tener una idea de lo que vamos a hablar hoy. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otro, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Y aquí viene la pregunta que encierra la importancia de este pasaje, que dice Jesús: ¿qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, iré y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Teniendo esta historia en mente, yo quiero que tú y yo imaginemos la siguiente escena. Sales en la mañana apurado y le encargas a esas pequeñas criaturas divinas llamadas hijos. Y les dices, mira, quiero que por favor hagas esto, esto y esto. Y más tarde le mandas un mensaje de WhatsApp y le dices, oye, criaturita hermosa, preciosa, ya hiciste lo que te pedí. Y no contesta. Le marcas más tarde por teléfono. Cualquier coincidencia con la realidad es algo que me inventé, no crean que me ha pasado, no crean. Llegas en la noche y ¿qué crees? Tu hijo no ha hecho nada de lo que le has pedido. En cambio, además de no hacer lo que se le pidió, se muestra rebelde a tus instrucciones. ¿Qué harías ante un hijo rebelde y necio? ¿Habrá algún padre responsable que dejará pasar este evento como si nada hubiera pasado? ¿Habrá un padre que diga, no, no pasó nada? Todos sabemos que dejar pasar cosas de ese tipo no es bueno para nadie. El permitir esa actitud no es de beneficio para nadie, ya que primero el niño no será instruido correctamente y eso le causará muchos problemas. ¿Cómo actúa Dios ante esta clase de eventos? Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es la acción poco común, única de Dios ante nuestra incapacidad de acercarnos a Él, ante nuestra incapacidad de no poder obedecer lo que se nos pide, ante nuestra incapacidad de ser rebeldes. La respuesta de Dios es Jesús. Jesús es la gracia audaz del Padre. Pero ¿qué es la gracia? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué y para qué la necesitamos? Número uno, la gracia es el fundamento de nuestra salvación. Para que tú y yo podamos entender qué es la gracia, necesitamos primero entender que tú y yo estábamos perdidos y que incluso no sabíamos que estábamos perdidos. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley vino a ubicarnos y mostrarnos cuán lejos estamos de agradar a Dios por nosotros mismos. Lo único que hace la ley es mostrarnos a ti y a mí nuestra incapacidad para poder cumplir los estándares morales de Dios. Pero te tengo una noticia, la ley no te capacita para cumplirlos. Que alguien venga y te señale únicamente tus errores, buscando que seas mejor, no implica que te dé la capacidad para hacerlo. Eso es lo que la ley nos dice. La ley nos da el cubetazo de realidad a ti y a mí al vernos lejos e imposibilitados para acercarnos a Dios por nosotros mismos. No dudo que tú tengas muchos talentos. No dudo que seas un buen padre, no dudo que seas un buen hijo, pero quiero decirte que eso no es suficiente. Eso no es suficiente para acercarte a Dios. Pero creer que somos suficientes es de los más grandes engaños que el ser humano tiene. ¿Cuál es la reacción de Dios ante nuestra incapacidad? La gracia audaz. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es el regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios nos salvó mediante nuestra fe, pero una fe basada en Él y en la obra de su Hijo en la cruz. Nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación. Tú y yo no somos salvos por lo bueno que somos. Es porque creemos que Él es bueno. Nuestra salvación inicia con la gracia para el perdón de nuestros pecados, que tú y yo llamamos misericordia. Pero creer que la gracia únicamente abarca misericordia no es correcto, porque es apenas el principio de la vida del creyente en Jesús. La misericordia es no recibir el castigo que tú y yo merecemos. Esta parte de que hablamos es como si únicamente en el ejemplo que vimos, es que cuando tú y yo vemos al hijo rebelde, simplemente no lo castigamos. Simplemente no le damos lo que merece. Eso es misericordia. Pero tú y yo no hacemos nada para que cambie. Tú y yo sí le decimos, está bien, voy a pagar otra vez ese choque que hiciste.
Tú no eres responsable de lo que haces, no recibirás el merecido, yo lo absorbo. Sí, no, ay, otra vez agarraste la tarjeta de crédito. No te preocupes, yo la pago. Tú no recibirás ninguna consecuencia. Eso es misericordia. Es no recibir el castigo, las consecuencias que merecíamos. Creer que la gracia es únicamente misericordia hace que tú y yo tengamos una vida basada en solo pedir perdón y estarnos lamentando. Porque creemos que no hay nada más que eso. Creemos que la vida simplemente en Dios es venir a que me perdonen mis pecados para irme otra vez y a que me los vuelvan a perdonar y luego otra vez a que me lo... Eso sí, es misericordia. Pero es solo el principio. Sería como si nosotros viéramos la incapacidad de alguno de nuestros hijos y le cubriéramos todo y le perdonáramos todo, que como padres lo hacemos, pero no lo capacitamos. Repito, claro que la gracia abarca la misericordia, pero no es todo. Gracia también es recibir una bendición que no merecemos. Gracia es cuando tú y yo nos tomamos el tiempo para enseñarle a ese hijo cómo cambiar las actitudes. Gracia es cuando das algo que no se espera. Gracia es cuando capacitas, cuando enseñas. Aunque Dios nos ama como nos encuentra, se rehúsa a dejarnos igual. La única forma en que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios por la eternidad se da solo por medio de su gracia. Es abundante, es inmerecida, es exagerada. No podemos ganárnosla. No podemos contribuir para obtenerla. No podemos pagar por ella. No podemos atribuirnos ningún crédito. Dios nos la ofrece porque nos hizo a su imagen y semejanza y porque quiere tener una relación con nosotros. Tú y yo no hicimos nada para merecerla. La gracia es el fundamento de nuestra salvación, pero también te da el poder para transformar nuestras vidas. Y también te da el poder para poder vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivas. Yo me he dado cuenta que muchos de nosotros, bueno, en Cumbres aquí no. En Cumbres digo, no es que simplemente no tenemos una mejor vida porque no sabemos que hay una mejor vida. Nadie nos ha dicho que se puede vivir de otra manera. Porque simplemente estamos basados en que se me perdone y que no se me haga nada, pero no me cambies. Simplemente hemos creído que la gracia de Dios es que yo no reciba castigo. Repito, lo incluye, pero no es todo. A veces, familia, no solo basta pedir perdón, sino hay que cambiar. La gracia te transforma y te da poder. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, y en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. La ley ya no nos puede acusar ni señalar nuestras fallas, porque ya no vivimos bajo ella. Ahora el Espíritu Santo es el que a ti y a mí nos alerta y nos enseña cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. La gracia hace que nuestros cambios sean motivados por el amor a Dios y no por el temor al castigo. Antes tú y yo nos sentíamos mal por el simple hecho de que fuimos descubiertos haciendo lo malo y que vendría la consecuencia ahora.
tú y yo cuando vamos a hacer algo mal y hicimos algo mal, nos sentimos mal porque le fallamos a Dios, no porque fuimos a ser castigados. La gracia nos da la capacidad de poder rechazar todas las cosas que no agradan a Dios. La gracia nos da libertad en Cristo. Nos da la libertad para poder llevar nuestros procesos y si caemos poder levantarnos y seguir adelante. La gracia nos da el poder de romper ciclos y superar los errores en nuestra vida. 2 Corintios 12:9 dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es como cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos dé paciencia. ¿Y qué creemos? Que se va a despejar leones, Gonzalitos. ¿Verdad que eso no pasa? Te va a dar la capacidad, te va a dar la paciencia para encontrar qué hacer en el tráfico. Eso es gracia. Queremos únicamente misericordia porque se nos hace tarde y no quiero que haya tráfico. No, no pasa. El hecho de que el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades debería darnos valor y esperanza. ¿Sabes por qué? Porque gracia entendida es santidad deseada. Entender lo que es la gracia te hace vivir y actuar sin el temor de ser castigado. Si quieres actuar bien, no quieres fallarle a Dios, porque has entendido su gracia. A medida que tú y yo conozcamos más nuestras limitaciones, confiaremos más en Dios que en nuestra propia energía, nuestro esfuerzo y nuestro talento. Nuestras limitaciones no solo nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración a Dios. Cuando tú te reconoces débil y te reconoces que necesitas la gracia hace que tu carácter se desarrolle, pero también a la vez desarrolla una adoración a Dios, porque decirle, wow, Señor, ¿cómo no amarte si me amas como soy? ¿Cómo no desearte si has caminado conmigo? Tú y yo debemos permitir que la gracia nos cambie, en lugar de intentar ser perfectos por nuestra cuenta. El dejarnos que la gracia de Dios nos cambie es la muestra de dos cosas. Primero, que confiamos en Dios, más que en mi opinión, más que en lo que me han dicho, más que en mis experiencias. Y la otra, que somos hijos de Dios. Ese es el tercer punto. La gracia nos hizo hijos de Dios. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La adopción es un concepto fundamental en la teología cristiana. Y este concepto de la adopción destaca la naturaleza íntima y personal de nuestra relación con Dios.
Para que tú y yo podamos entender plenamente qué es lo que es el cristianismo, debemos profundizar en el significado de la adopción, ya que es uno de los regalos más formidables de la gracia divina. Si no podemos entender qué significa la adopción, nunca vamos a entender lo que significa el cristianismo. El cristianismo es la única religión, la única cosmovisión, como tú lo quieras ver, que te ofrece gracia. En todas las demás tú tienes que aportar algo. En todas las demás tú tienes que dar algo a cambio de tu salvación. En el libro El caso de la gracia de Lee Strobel se cuenta la historia de Stephanie Fast. Una historia que nos muestra lo que significa ser adoptados por Dios. Stephanie nació en Corea. Si me ponen la foto, por favor. En los años 40 o 50. Fue una hija fuera del matrimonio, rechazada por su pueblo. Y en esa época, a los hijos o a las hijas que nacían de una relación entre una coreana y un extranjero, fuera del matrimonio, les ponían un apodo: Tiwi. Este calificativo era muy ofensivo. Significaba básicamente mestizo e hijo de dos sangres. Con el tiempo su madre encontró a alguien con quien casarse, pero la condición es que no podía llevar a ninguno de sus hijos. Stephanie. La mamá le dice: mira, Stephanie, vas a tomar este tren y en tal parada te va a estar esperando tu tío. Stephanie tomó el tren, llegó a la parada y el tío nunca llegó, dejando a una niña pequeña, abandonada y perdida en un lugar aterrador, peligroso, un lugar sin gracia. Después de andar deambulando, la meten a un orfanatorio donde ella trabajaba cuidando a niños más pequeños. Y aunque ese lugar era una casa para ella, difícilmente ella pudiera decir que era su hogar. Era una casa, pero no un hogar. Con el tiempo llegó una familia. Se apellidaban Merwin, misioneros cristianos, que iban con la intención de adoptar a un niño. El señor Merwin ve a Stephanie y la agarra del brazo y la toma. La abraza. Dice Stephanie que en ese momento ella sintió el abrazo del Padre. El abrazo del Padre que nunca había tenido. Por fin alguien ya no le llamaba Tiwi. Ya no le llamaba cualquier apodo ofensivo. Ya no le llamaba el débil. Él no sirves para nada. Estás muy flaco, estás muy gordo, eres muy lento, eres muy rápido, eres un fracasado. Ya nadie le llamaba así. Le pregunta una amiga: ¿y qué hiciste, Stephanie? ¿Qué hiciste con ese amor, con esa gracia, con la oportunidad de tener un padre que te ama? Dice: lo escupí, lo insulté, salí corriendo. Fue la primera vez en mi vida que encontré a alguien que me ha aceptado como era. Alguien que me ha aceptado solamente con mi vulnerabilidad, con mis cicatrices,
con mis debilidades. Pero ella simplemente respondió violentamente, alejándose del abrazo y escupiéndolo 2 veces antes de alejarse. Yo soy Stephanie. Yo he escupido a Dios. Yo he renegado del amor de Dios. Para su sorpresa, al siguiente día los Merwin regresan para decirle que se le iban a llevar con ellos. Lo sorprendente es que esta pareja podía haber escogido cualquier bebé, dice Stephanie. Uno más pequeño, uno que pudieran educar, uno que no les diera problemas, uno que no los hubiera insultado. Pero me escogieron a mí, dice. Nadie los habría culpado si no hubieran vuelto por Stephanie, nadie. Pero volvieron por ella. La mente de Stephanie decía: ya sé para qué me quieren. Me quieren para que sea su sirvienta. En Corea, a los niños cuando llegaban en cierta edad, se les vendía a los ricos como siervos. Y para ella, en su mente, ese sirviente era algo que podía aceptar. Era algo que podía entender. Porque decía: bueno, hay una forma de que yo pueda pagarles por su amabilidad. Hay una forma en la que yo pueda pagarles por el amor que me dan. Puedo trabajar para saldar la deuda que he contraído con ellos. Puedo trabajar para pagarles lo que ellos pagaron por mí. Podía pagar por mi comida, podía pagar. Está bien. Sin embargo, se dio cuenta que aunque había sido una tiwi, ahora la trataban como princesa. Y le contó a una amiga: ¿sabes qué? Todavía no me ponen a trabajar. Me tratan muy bien. Incluso en Navidad me dan aguinaldo. Eran los regalos. Ella pensaba que era el aguinaldo. No, eso no dijo. La amiga se le queda viendo sorprendida y le dice: Stephanie, ¿no te has dado cuenta que eres su hija? Ese día nunca se le había ocurrido a Stephanie, porque igual Stephanie, igual que a ti y a mí, lo único que podemos entender en nuestra cabeza es que Dios nos ama como somos. Ese es el principal problema de los cristianos. Nos rechazamos a creer que Dios nos ama tal cual y somos. Dice: no es cierto. Ellos no me aman como su hija. Sí que lo eres. Tú eres su hija. Esa noche Stephanie comprendió que los Merwin la amaban tal como era. Y eso la cambió de adentro hacia afuera. La verdad es que Dios pudo haber perdonado nuestro pasado y habernos dado la seguridad del cielo, y aún así mantenernos alejados de Él, diciendo: mira, está bien, yo te puedo perdonar tus pecados, te doy misericordia, pero mira de lejos. Y aún así, para ti y para mí hubiera sido un buen intercambio. Pudo habernos hecho sus meros sirvientes. Pudo habernos dicho: mira, tú vas a trabajar para mí, para que pagues tu salvación, para que pagues lo que mi hijo hizo en la cruz. Incluso eso es más de lo que tú y yo merecíamos. Sin embargo, su gracia es mucho más exagerada que eso. Estar a cuentas con Dios el juez es una gran cosa, pero ser amado y cuidado por Dios el Padre es algo mucho más grande.
Mientras tú y yo no entendamos lo que significa que somos hijos de Dios, nunca vamos a entender qué es su gracia. Mientras tú y yo no sigamos creyendo sirvientes, no podremos adorar a Dios en toda su plenitud. Porque la gracia nos hace hijos, no sirvientes ni esclavos. El amor de Dios no está ligado a qué tanto tú y yo ofrecemos, a qué tanto tú y yo nos vemos bien, a qué tanto tú y yo somos capaces, a qué tanto tú y yo nos equivocamos o no. A eso no está ligado. Está ligado a que su Hijo el Santo tomó nuestro lugar y nos dio un lugar en su mesa. La gracia es el favor que Dios nos ha mostrado a los pecadores, que nos capacita para responderle. La gracia nos integra a su familia y nos da el poder para cambiar. Tú y yo necesitamos la gracia primero para poder conocer la verdad. Sin la gracia no podemos conocer la verdad porque no sabíamos ni siquiera que estábamos perdidos. La gracia nos ayuda a evitar el pecado. Gracia entendida es santidad deseada. La gracia nos ayuda a actuar correctamente. Porque tú entiendes que has recibido gracia. Entonces, ¿cómo no portarte igual con un semejante? Nos ayuda a orar de forma apropiada. Nos ayuda a desear y valorar nuestra salvación. Tú y yo necesitamos la gracia para comenzar a tener fe y para perseverar en esa fe. La gracia no es otra cosa que el poder motivador de la vida cristiana. Muchos creemos que los problemas son la ausencia de gracia. Y cuando recibimos malas noticias pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero es todo lo contrario. Es la gracia de Dios que te hace caminar por más duro que sea el camino. John Newton, tratante de esclavos, y con eso termino, compuso en 1779 uno de los cantos más famosos, Sublime Gracia. Gracia asombrosa, conduce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego y ahora veo. La gracia ha enseñado a mi corazón a temer y la gracia ha aliviado mis temores. Qué preciosa fue la gracia para mí, la hora en que creí por vez primera. Ya pasamos peligros, fatigas y pruebas, y la gracia nos tuvo a salvo hasta ahora. La gracia me conducirá a casa. El Señor me ha prometido el bien. Su palabra se asegura mi esperanza. Él será mi escudo y tendré parte mientras la vida perdure. Sí, cuando esta carne y este corazón falle y la vida mortal cese, tendré dentro de ese velo de una vida alegre y en paz. Pronto se disolverá la tierra como la nieve. El sol no querrá brillar, pero Dios, que me llamó aquí abajo, será mío para siempre. Dale un fuerte aplauso a Dios. Padre, gracias porque no solo no nos das lo que merecemos, Señor. Gracias porque nos capacitas para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día nos hagas entender que somos tus hijos, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mis talentos y mis capacidades.
Pero no hay otra cosa por la que te dé más gracias, Padre, que porque tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque un día, Señor, volteaste a ver a este perdido. Volteaste a ver a este tiwi, Señor. No solo lo volteaste a ver, Padre, sino que decidiste caminar con nosotros, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde estas palabras, Señor. Que tu palabra, Señor, nos llame a amarte, a buscarte. Señor, somos tus hijos y somos muy amados. Amén.